Yo llegué ahora de la iglesia y quiero grabar ese video para ustedes. Las nenas fueron a acostar y ahora puedo grabar. Bueno, y hablando sobre Navidad. Pastor, ¿es cierto que los cristianos no deberían celebrar la Navidad? ¿Es cierto que la Navidad es una fiesta pagana? ¿Quién es el Papá Noel, Santa Claus, San Nicolau? ¿De qué viene realmente Navidad? Antes de responder a estas cuestiones, yo quiero pedir para tu compartir este video para que más gente conozca respecto sobre Navidad. Bueno, Jesús nació en tiempos de César Augusto. César Augusto fue el primer emperador de Roma y gobernó desde el año 27 a.C. hasta 36 después de Cristo. Él era sobrino y hijo adoptivo de Julio César. Si nosotros mirarnos en la Biblia, en Lucas capítulo 2, nosotros vamos a leer en Lucas 2. Aconteció en aquellos días que salió un decreto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo que estaba allá, versículo 1. Como consecuencia de este decreto, José tuvo que volver a su casa en Belén y llevó junto con él María, que ya esperaba al niño Jesús. Mientras ellos estaban allí en Belén, nació Jesús, tal como había predicho el profeta Miqueas. Cualquiera que conozca la historia de la iglesia sabe que no es algo nuevo. Muchos cristianos desde el principio de la iglesia tuvieron algunas dudas sobre si debíamos o no celebrar el nacimiento de Cristo. Pero, ¿por qué deberíamos hacerlo? Ya te preguntó. ¿Cómo empezó la Navidad que conocemos hoy? En el mundo romano, al final de los años, ellos hacían fiestas para celebrar el final del año, el trabajo. Ellos celebraban Saturno, el sol, muchas fiestas. Los cristianos no celebraban estas fiestas y estas cosas como los romanos, pero empezaron a crear fiestas cristianas, sustituyendo a las fiestas paganas. En el siglo XII, alrededor del año 1100, San Nicolás, o San Nicolau, era muy famoso. Él era muy conocido y él vivía en una ciudad que se llama Mira, que es la actual Turquía. Empezaron a contar muchas historias sobre él, que él era generoso, cuidaba de mucha gente, incluso hacía algunos milagros, él ayudaba a los niños, daba regalos a niños. Y después de su muerte, algunas freras, monjas, siguieron dando regalos a algunas familias y niños, como si fuera él. Y esto se atribuyó a San Nicolás, a San Nicolau, y que es un santo de la Iglesia Católica. Todo esto tuvo lugar antes de la Reforma Protestante, pero después de la Reforma Protestante esto paró, se detuvo, eso no tuvo continuidad. Entonces dejaron de saltar a San Nicolás, San Nicolau, y algunas personas y familias comenzaron entonces a hacer que celebrar el nacimiento del niño Jesús. Bien, es cierto que a diferencia de la Pascua, tú no vas a encontrar ningún texto bíblico que va a decir a la iglesia, a los creyentes, que tienen que celebrar el nacimiento del Redentor. Sin embargo, eso no significa que no podemos celebrar. Porque nosotros celebramos el día de trabajo, el día del padre, de madre, de los niños y tantos otros días. Y eso tampoco es bíblico. Bueno, nosotros celebramos sí la llegada de Cristo como los ángeles, que celebraban el nacimiento del Salvador, que es Cristo el Señor. La encarnación es algo que debemos prestar mucha atención, tener en cuenta, algo que la iglesia debe celebrar. Lo que nosotros no podemos hacer es celebrar el Papá Noel, estas cosas, olvidarnos del verdadero significado y pensar solo en regalos, comidas y otros elementos que desvirtúan el verdadero sentido de la Navidad. Nosotros debemos aprovechar la oportunidad para evangelizar nuestras familias, familiares, amigos, conocidos, vecinos, hablando de la venida de Jesús, explicando por qué Él vino al mundo, por qué Él se encarnó, por qué Él vino 2000 años atrás. Si tu hijo, sobrino, un nieto, un niño te preguntar sobre Papá Noel, no diga, no existe, es una mentira. Bueno, Él existió, no es una mentira, es verdad. San Nicolás existió, incluso él era cristiano, generoso, amaba al prójimo, y porque él conocía a Cristo, él era un cristiano. Entonces tú puedes utilizar hasta mismo del Papá Noel para decir que él fue un hombre durante la historia que conocía a Cristo Jesús, y tú puedes hablar del nacimiento de Cristo. Existe una historia sobre San Nicolás que es una supuesta historia que en un concilio de Nicea en 325, en una asamblea que ellos estaban en una pelea contra el arianismo. San Nicolás estaba hablando sobre que Cristo Jesús es Dios, mientras Ario estaba hablando que Jesús no era Dios. Entonces se pasó que San Nicolás perdió la paciencia. Este hombre entonces que es conocido como Papá Noel, supuestamente algunos historiadores hablan que esto es verdad, y mientras otros hablan que no encuentra esto en la historia. Entonces supuestamente este hombre, Papá Noel, él perdió la paciencia y dio un golpe, dio una cachetada en Ario, esbofeteó, golpeó a Ario en su rostro. Bueno, Papá no era tan tranquilo así. Dicho todo esto, toda esta historia, no celebrar la Navidad es
dar poder al mundo, es silenciar, callar a la iglesia de Jesús, es dar poder a las ideologías que quieren sacar cristianismo, la Biblia, la palabra de Dios de la cultura y de las familias. Acá en Uruguay, incluso la semana de la Pascua es semana de turismo. Si tú averiguar, día 25 de diciembre ya no es más, es día de Navidad, nacimiento de Cristo, ahora es día de la familia, celebrar otras cosas. Dicho todo esto, mis hermanos, amigos, vecinos y que me escuchen, tenemos sí y podemos sí celebrar Navidad. Jesús es el Hijo de Dios. Él vino al mundo para morir nuestra muerte, mi muerte, su muerte, para darnos la vida y la comunión con Dios Padre. Él vino a traer la paz a la tierra. A través de la Navidad, a través de Cristo, podemos tener paz entre los hombres, en nuestros relacionamientos, paz en nuestros hogares. Y también podemos tener paz para con Dios. Y Dios, por medio de Cristo, puede perdonar a nosotros. O sea, solamente por medio de Cristo podemos tener paz en nuestras relaciones, paz con Dios y ser perdonado de nuestros pecados. Esto es una excelente oportunidad para hablar del Evangelio, la buena nueva de salvación, que podamos predicar el Evangelio de Cristo, pues no hay nada de malo en celebrar, incluso debemos celebrar Navidad. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu casa, tu familia, y sí, que podamos celebrar con mucha alegría y gratitud a Dios, porque Él envió a su Hijo, Él se encarnó para morir nuestra muerte, para sufrir por nuestros pecados, y también murió para que hoy tengamos vida. Que Dios te bendiga, y una buena noticia, que la luz brilló en medio de las tinieblas. Feliz Navidad.